Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Me presento, soy el maestro René de Jesús Muñoz Coutinho y les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología. Recordemos que en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, preparamos una serie de eventos especiales para todos ustedes. Sin duda, el tema que nos aguarda el día de hoy es de sumo interés, ya que la esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más complejos y debilitantes, caracterizada por síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y alteraciones en el comportamiento. La esquizofrenia tiene un impacto profundo en la vida de quienes la padecen, así como en sus familias y en la sociedad en general. A pesar de ser un trastorno bien reconocido, su diagnóstico y manejo continúan presentando desafíos significativos para los profesionales de la salud mental. En este foro, expertos en el campo compartirán su experiencia abordando los enfoques actuales para la identificación temprana de la esquizofrenia y las intervenciones más efectivas para su manejo integral. Analizaremos la importancia de un enfoque multidisciplinario que incluya tratamientos farmacológicos, psicoterapias y apoyo familiar. Además, se discutirá cómo la personalización de los tratamientos y el fortalecimiento de las redes de apoyo pueden contribuir a una mejor calidad de vida para las personas afectadas. A través de este espacio, se pretende generar un intercambio de conocimientos y experiencias que enriquezca la práctica clínica de los profesionales de la psicología y contribuya al bienestar de los pacientes. Es por eso que hoy abordaremos el tema esquizofrenia, identificación e intervención integral. El día de hoy, nuestros ponentes especialistas en la salud mental tomarán el reto de abordar y desarrollar este tema que sin duda es de suma complejidad y con muchos matices. Conozcamos a los invitados de hoy. Nuestros invitados del día son el maestro Héctor López Trujillo. Él es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes y docente distinguido y expro. La médica genetista Liliana Casanova Borjas. Ella es médica cirujana, maestra en genética médica, maestra en antropología social y cultural e invitada de honor y expro. Y la médica psiquiatra Fabiola Hernández Juárez. Ella es licenciada en medicina con una especialidad en psiquiatría y otra especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Maestra en psicoterapia Gestalt e invitada de honor y expro. Bienvenidos. Ya están con nosotros nuestros invitados. Quiero presentarles al maestro Héctor López Trujillo, a la médica genetista Liliana Casanova Borjas y a la psiquiatra Glenda Fabiola Hernández Juárez. Bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar compartiendo en esta tarde. Igualmente, gracias a la universidad por la invitación. Un gusto estar aquí, René. Bienvenidos. Me gustaría compartirles la reseña de nuestros invitados. Médica genetista Liliana Casanova Borjas, licenciada en medicina, licenciado médico cirujano, maestra en antropología social y cultural, médica genetista en el área de neurociencias cognitivas y de la educación, especialista en neurodesarrollo infantil y sus trastornos, experiencia en investigación de la genética de los trastornos hereditarios. Bienvenida. Doctora Glenda Fabiola Hernández Juárez, licenciada en medicina, especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, maestra en psicoterapia Gestalt. Maestro Héctor López Trujillo, licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes, ponente de diferentes congresos a nivel nacional de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, docente distinguido y expro. Me gustaría invitar a nuestro público
a que pueda escribir sus preguntas, historias o comentarios y al final iremos dando lectura. Para comenzar a abordar el tema, me gustaría que iniciáramos conversando en función de la siguiente pregunta. ¿Se puede afirmar contundentemente que existe una etiología de la esquizofrenia? Esta pregunta está dirigida para los tres. ¿Quién gusta iniciar? No, no existe una etiología específica de la esquizofrenia. La esquizofrenia se considera un trastorno multifactorial, en el cual convergen diferentes mecanismos, tanto ambientales, genéticos, que probablemente la doctora nos va a compartir. Entonces, no podemos hablar solamente de etiología única. Entre los factores ambientales, podemos considerar aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con factores perinatales, por ejemplo, la malnutrición durante el embarazo, las infecciones maternas, también los episodios de depresión, de ansiedad durante el embarazo. De ahí la importancia de asegurar un bienestar emocional en las madres. Yo voy a dar el complemento genético, porque ciertamente cuando hablamos de la verdad hablamos de lo absurdo en genética, sobre todo en la esquizofrenia, que desde el punto de vista de la genética es una enfermedad del tipo complejo. No es igual a una enfermedad hereditaria que lleva las leyes de Mendel, sino una enfermedad que no se debe a un solo gen, sino a muchos genes implicados, y que esos genes están mutados en áreas particulares del cerebro y que permite al ser humano funcionar en sociedad. Desde el punto de vista genético, sabemos que hay un 50% de probabilidad, o un 40% o un 35%, dependiendo del ámbito de la enfermedad. Más la esquizofrenia es una de las enfermedades psiquiátricas más graves por el deterioro cognitivo de la persona, y tiene como tal el 80% de probabilidad, sumado al factor de riesgo familiar y la historia de vida del paciente. Cuando hablamos del 80%, las personas se asombran y se preocupan porque es una cifra muy alta, pero una cosa es heredabilidad y otra cosa es transmisibilidad. Por lo tanto, yo puedo tener factores de riesgo en cuanto a genética, y eso se ve mucho cuando tenemos, por ejemplo, poblaciones en las cuales no hay susceptibilidad o no hay un factor de riesgo, pero hay una influencia genética porque tenemos familiares que han tenido trastornos psiquiátricos. Por lo menos tener un paciente dentro de la familia que tenga una depresión, que haya antecedentes de bipolaridad, hace susceptible la aparición de muchas otras. Por lo tanto, si esta persona tiene buena calidad de vida, no es lo mismo otra que esté con altos niveles de estrés, que tenga una cotidianidad de mala alimentación y que esté expuesto a lo que llamamos no factores de protección. Desde el punto de vista genético, así como el autismo, es una de las enfermedades mejores estudiadas, porque inclusive ha sido la oportunidad de los consorcios a nivel internacional para lo que sería la secuenciación del genoma, y para ello utilizamos los WATS, que ya sería una secuenciación con una tecnología de punta. Eso nos ha permitido establecer todos los genes a través de estudios de familias, de mellizos y ya hasta de adopciones, para saber entonces cómo se comporta la enfermedad. Con respecto a los genes que están implicados en la genética de la esquizofrenia, hay genes que, por no dar nombres, por no complicar a las personas que nos siguen, pero sí para comprender, muchos de los genes que están implicados son como si trabajaran en un dominó, ¿no? Es como un círculo en movimiento en el cual cada una de las mutaciones va generando una afectación en el paciente. Por ejemplo, tenemos genes implicados en la esquizofrenia que afectan el área de la corteza prefrontal, que la tenemos en el área frontal del cerebro. Eso es un área tan importante que mis colegas lo pueden también describir, porque eso es el centro de nuestras emociones, de la toma de decisiones, de la regulación, del autocontrol, como por ejemplo el que yo pueda decidir si mañana voy al trabajar o no, o si voy con un estilo de ropa o no, o que si voy al mercado poder tomar la decisión de comprar un producto de acuerdo a lo que necesite. Y también implica si me caso, si me divorcio, si me quedo soltero. Son decisiones. El cerebro
en lo que llamamos funciones ejecutivas es lo que nos permite planificar y organizar. En la esquizofrenia tenemos genes que están mutados a nivel del lóbulo prefrontal y por tanto el paciente con esquizofrenia, y ahí viene el correlato biológico de psiquiatría, va a evidenciar entonces en la sintomatología esa inexactitud emocional, en donde ellos pueden estar sumamente agresivos o pueden tener la habilidad emocional y no saber qué decisión tomar. Pero en la psiquiatría también te dicen, es que la esquizofrenia, además de la labilidad emocional, hay algo que es las alucinaciones, que es muy difícil, muy distinto a lo que es la ilusión o la percepción, porque yo puedo tener una percepción de este staff de personas con esta decoración y ustedes ver algo o percibir algo parecido a lo que yo veo, porque lo estamos viendo todos. Yo puedo tener una percepción que es producto de lo que yo conozco, de lo que usted conoce, de lo que todos hemos aprendido. El esquizofrénico tiene una ilusión totalmente falsa de lo que observa. Probablemente yo veo cerebros aquí hermosos, porque a mí me encanta ver un cerebro aquí, pero él puede ver en vez de un cerebro un dragón que se puede estar movilizando porque el cerebro tiene circunvoluciones cerebrales y si lo ve puede ser un dragón que lo va a atacar. Eso es totalmente lo que llamamos la distorsión de la realidad. Cuando eso sucede es porque hay áreas en el cerebro donde hay genes que se ha descubierto gracias a las neurociencias que hay una falta de interconectividad neuronal. Eso hace que la persona no pueda establecer entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. Y asimismo también tenemos lo de los neurotransmisores, que tiene también base genética. El glutamato, la serotonina, la dopamina están en una situación crítica para el paciente. Y además hay otro evento importante de la genética, y eso sería el futuro de la terapia génica para esquizofrenia, el factor inflamatorio de la esquizofrenia, en el cual se sabe que hay moduladores inflamatorios en el cerebro producto de eso. Hay otras alteraciones a nivel de la estructura cerebral que habla de que los ventrículos cerebrales que permiten el fluido del líquido cefalorraquídeo están disminuidos de tamaño y por tanto ese cerebro sí va a tener lesiones o alteraciones de índole estructural. Todo esto hace que la persona se deteriore. Y por eso la esquizofrenia se considera una enfermedad de las más graves. Qué bueno que es poco frecuente por lo de la incidencia y la prevalencia, más el impacto que tiene en la familia por ese deterioro del paciente. Y allí como hablaremos de la importancia de apegarse al tratamiento farmacológico y a la terapia cognitivo-conductual, que es la demostrada para la esquizofrenia. Gracias, doctora. Maestro. Bien. Héctor. Sí, a nosotros nos toca explicar un poco la parte psicológica, la parte ambiental, ¿no? Y es muy importante el acompañamiento del paciente que padece una psicosis, una esquizofrenia específicamente. ¿Por qué? Porque como bien han explicado las doctoras, pues el paciente por sí mismo no puede decidir, no puede planificar, no se puede organizar, al contrario, está muy desorganizado, está desestructurado, ¿no? Y sus mecanismos mentales así lo indican, ¿no? Los mecanismos que utiliza un esquizofrénico para poderse adaptar al medio son mecanismos de cuarto orden, ¿no? Él se siente desmantelado, se siente fusionado con el objeto interno, se siente fusionado con el objeto, ¿no? Como si él fuera otra persona. Las ilusiones, las alucinaciones, y los delirios son lo que usualmente se trata de trabajar con los fármacos, pero el trabajo psicológico implica también que la familia entre a regular al sujeto que por sí mismo no ha podido, ¿no? Entonces, desde la teoría de las relaciones objetales también se puede distinguir en la historia de vida del sujeto que padece una psicosis, una esquizofrenia, deficientes apegos, por ejemplo, apegos desorganizados, apegos evitativos, unas posiciones esquizoparanoides desde el inicio de la vida, donde el sujeto se siente dividido, escindido y perseguido. La más común, lo que yo he visto en la consulta, la esquizofrenia más común que tenemos
no sé si en todo México, es la de tipo paranoide, donde el sujeto todo el tiempo piensa que lo están persiguiendo, piensan que están confabulando en contra de él. Entonces ese sujeto, pues aparte de la medicación, aparte del internamiento, necesita como lo que denominamos en psicoterapia psicoanalítica, es como un yo auxiliar, ¿no? Un yo auxiliar que está afuera y lo ubique en la realidad. Y a veces nosotros como psicoterapeutas tenemos esa función dentro del setting terapéutico, pero perdemos esa función porque el sujeto pues se va a casa, se va con la familia. Entonces lo ideal es que los miembros de la familia también velen por las necesidades del paciente, ¿no? Eso marca un cambio y una mejoría importantísima en el tratamiento de un paciente con esquizofrenia, ¿no? Que la familia esté para apoyarlo, que tenga una red de apoyo, porque cuando no tiene una red de apoyo, los pronósticos son muy desfavorables, a diferencia de cuando sí el paciente cuenta con una red de apoyo, que es lo que marca la diferencia justamente en los tratamientos, y por eso este tipo de tratamientos integrales son muy importantes para las psicopatologías graves, como es el caso de la esquizofrenia. Muchas gracias, maestro. Pues evidentemente hablar de esquizofrenia implica atender los terrenos de la complejidad. Tal cual lo mencionaba doctora, hablar de una verdad puede implicar pensar en un absurdo, porque en efecto, ya lo planteaba la doctora Glenda, ¿no? Hay como convergencias y divergencias en torno a la concepción de la esquizofrenia o en torno a la etiología de la esquizofrenia. De alguna forma han coincidido en el sentido de que resulta como imprescindible que estén presentes estas redes de apoyo, que existe una adherencia al tratamiento, y ahí está como en juego una diversidad de consignas que devienen de parte de los profesionales, en donde básicamente se ha generado un cuestionamiento en estos tiempos en torno a la función de los psiquiátricos, ¿no? Pero antes de llegar a ese lugar quisiera plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué se le podría determinar cura de la esquizofrenia? Y desde su perspectiva, de cada quien, ¿cuál sería el abordaje? Bueno, pues como tal, no existe una cura de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, degenerativa, como ya lo han compartido acá también mis compañeros. Básicamente se trata de llegar a una estabilidad, ¿verdad? Una estabilidad que pues tiene también como objetivo no solamente el control o la remisión de los síntomas psicóticos, las alucinaciones, las ideas delirantes, que dependiendo, ¿no?, de en qué fase o en qué tanto tarde el diagnóstico, qué tanto tarde el tratamiento oportuno, en general pueden responder adecuadamente a la mayoría de los antipsicóticos. Aquí el reto también y principalmente es volver a obtener la funcionalidad previa, ¿no?, al inicio de la enfermedad. Eso es uno de los mayores retos, la reinserción, ¿verdad?, a la parte laboral, a la parte académica, a la parte social. Además también uno de los mayores retos es la mejoría del declive cognitivo, ¿verdad?, que es uno de los aspectos más difíciles de tratar, porque como les compartía, los antipsicóticos particularmente pueden incidir en la sintomatología, como ya les comenté, alucinaciones, delirios, pero realmente aún todavía no existe un tratamiento farmacológico que incida en el deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? Y que tiene mucho que ver con la apatía, el aislamiento, el embotamiento afectivo, que son los síntomas negativos. Los síntomas positivos son delirios, alucinaciones. Y los síntomas negativos, que son los más difíciles de tratar, es la apatía, es el embotamiento, que particularmente son los que van a condicionar una disfunción global del paciente. De ahí la importancia, como comentaban mis compañeros, la inclusión de los familiares, ¿verdad?, para poder acompañarlos durante todo el tratamiento, en un tema también de psicoeducación, que la psicoeducación no solamente implica saber de qué trata la enfermedad, sino también implica
comprender la naturaleza de la enfermedad, la importancia del tratamiento farmacológico, cuáles son los objetivos, ¿no?, del tratamiento farmacológico, los alcances y también la concientización de la familia. Gracias, maestro. Doctora, sí, adelante. Cuando hizo la pregunta, me acordé de una frase de Mario Benedetti que decía: cuando hemos conseguido todas las respuestas, surgen más preguntas, ¿no? Y con respecto al tratamiento y cura, pues ciertamente una enfermedad de base genética, donde hay un pool de muchas situaciones, no podemos decir que hay una cura. Todavía estamos distantes por lo de la terapia génica, porque todavía, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos ha aprobado algunos fármacos. Hay un 60 fármacos que están revisando. Hay mucha experimentación, ¿no?, por los estragos que produce la esquizofrenia, ¿no? Yo abogo por la parte preventiva. Como genetista, cuando digo genética, piensan que todo es determinante. La genética no determina todo. Lo determina quién soy yo y con quién estoy. Y siempre trato, por lo menos en mis estudiantes de pre y posgrado, decirles que todo lo que ellos quieran hacer en la vida es posible siempre y cuando tengamos una familia que nos apoye. Un cerebro se apaga en ambientes poco favorecedores. Eso nos deprime, eso a veces no permite que nos levantemos en las mañanas. Cuando tenemos problemas en el trabajo, personas que tienen un proceso de sociabilización muy conflictivo, eso va restando energía, porque el cerebro funciona con energía y él no produce energía. Él consume más del 30% de lo que el cuerpo necesita. Eso es demasiado gasto. Y cuando una persona sufre, todos los niveles de depósito caen al piso. Eso hace que el cerebro se apague. Funcionamos, pero mal. Eso explica cuando tenemos problemas con la pareja, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, que la memoria, la atención, la concentración se desploma. Nuestros compañeros nos hacen el feedback. ¿Qué te pasa si nunca habías actuado así? ¿Por qué estás tan desenfocado o desenfocada? Y es el cerebro. Por eso, cuando hablamos de enfermedades mentales, muchas son por la forma de vida que tenemos. La depresión a nadie se la desearía, y a mi peor enemigo. La ansiedad es lo peor que puede vivir un ser humano, por los síntomas vegetativos que ello tiene. Por eso, para la salud mental, para el cuidado del cerebro, hay que abogar por la prevención. Ambientes favorecedores. Conectarse como esta red maravillosa que siente una excelente energía de personas de pensamiento positivo, proactivo. De hecho, una de las reglas para la salud cerebral es que conectemos con personas que sean tan positivos como nosotros y que nos alejemos de aquellos que nos restan. Siempre cuando el ser humano crece, deja mucho atrás, dejamos muchas personas atrás. Y en ese momento es cuando conductualmente no se debe voltear hacia atrás. El cerebro se alimenta de cómo nosotros aprendemos, porque el cerebro aprende de lo que yo le enseño. Por lo tanto, para la salud mental, y mañana que conmemoramos, y para mí es una fiesta, porque es el momento de poder sensibilizar a muchas más personas con lo que estamos haciendo. Y cabe el espacio porque el autismo, el TDAH, como otros trastornos de neurodesarrollo infantil, pero sobre todo el TDAH y el autismo, comparten genes con la esquizofrenia. Entonces, cuando trabajamos con las familias, la rehabilitación, la reeducación, e insistimos la importancia de la detección temprana para los abordajes multidisciplinarios constantes y permanentes, nosotros estamos abogando no solamente para que la persona TDAH y autismo pueda insertarse en sociedad. Yo siempre estoy apostando por disminuir esa cifra que me persigue en la estadística donde estas personas desarrollan enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque compartimos genes, es el mismo pool de genes. El tratamiento, la cura está en las familias y en las personas. Sabemos, porque los colegas lo saben, lo difícil de lo que un paciente pueda
adherirse a un tratamiento por los efectos adversos que el tratamiento tiene. La disfunción eréctil, un paciente necesita la sexualidad, el afecto y el amor, y el tratamiento que sigue hace que el paciente pierda el apetito sexual y las funciones de erección. Pero también el paciente siente otro tipo de factores adversos. Por lo tanto, siempre el psiquiatra, y eso es algo muy importante, tiene que estar muy al pendiente de la evaluación y el seguimiento farmacológico para ver los resultados, no solamente en lo conductual, sino también en lo social. Y además, la red de apoyo debe ser intervenida, porque de eso no se habla. Se habla de que la red de apoyo es el que apoya al paciente. ¿Y quién apoya la red de apoyo? Valga la redundancia. ¿Quién le dice a la familia que se excluye, que se aísla por el paciente psiquiátrico, cómo afrontar un paciente con un trastorno mental en el hogar? Esa red de apoyo hay que intervenirla y hacer grupos para que ellos sean también atendidos, porque el cuidador, estadística y científicamente está comprobado, se quema. El síndrome del cuidador quemado, donde inclusive en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, te dice la estadística que cuando el paciente con Alzheimer fallece, al poco tiempo fallece el cuidador, por los niveles de estrés cerebral que ellos mantienen, porque no hay buena calidad de vida por darle buena atención al enfermo. Gracias, doctora. Sí. Adelante. La palabra cura yo te la cambiaría por adaptabilidad, por funcionalidad, ¿no? Que es lo que se busca al menos en la psicoterapia, que el paciente empiece a funcionar de a poco en sus diferentes esferas de vida, ¿no? Primero en la esfera consigo mismo, decía la doctora, son esos síntomas positivos que vemos como la alucinaciones y delirios que de positivos no tienen nada, ¿no? Pero se entiende que positivo se le dice porque es una manera de identificar los síntomas. Pero bueno, esa es la primera esfera a mejorar, la esfera de la relación consigo mismo del paciente, para que después entremos a la esfera interpersonal, ¿no? Que es la relación que el paciente va a construir con nosotros dentro del setting, dentro del consultorio. Son pacientes que se tienen que ver muchas veces por semana, de 2 a 3 hasta 4 veces por semana mínimo, al menos desde el enfoque que yo manejo, que es el psicodinámico. Sí es importante la constancia. ¿Por qué? Porque es como una constancia objetal, es una relación interpersonal muy importante que vamos a trabajar, ¿no? Muchos escuchamos psicoanálisis y pensamos que vamos a acostar al paciente esquizofrénico en el diván, y no, eso está contraindicado. El mismo Freud decía que estaba contraindicado interpretar o atender pacientes psicóticos de esta manera. Eso no era para pacientes psicóticos. Sin embargo, con las nuevas modalidades de psicoterapia, implican que lo que vamos a trabajar es el vínculo con el paciente, ese vínculo transferencial y contratransferencial, que lleva su tiempo. Entonces empezamos trabajando justamente desde lo más básico, desde darle principio de realidad al paciente, desde trabajar su esfera intrapersonal, luego su esfera interpersonal, áreas importantes como el trabajo, ¿no? Cuando ha logrado el trabajo, cuando ha logrado establecer un trabajo, el trabajo es indicio de salud mental, ¿no? Y por eso muchos de nosotros estamos aquí en este momento, porque trabajamos, estamos bastante sanos dentro de lo que cabe, ¿no? Tenemos un trabajo y eso es indicador de que tenemos buena salud mental. Entonces así se va con el paciente de a poco, en un acompañamiento como si fuéramos una figura de objeto, es decir, como si fuéramos una función paterna o una función materna de la temprana infancia. Porque son pacientes, repito, de acuerdo a la teoría de relaciones objetales, cuyas fallas en el desarrollo son muy primarias, son en los primeros añitos de vida, con una madre deprimida, con estos factores genéticos que ya ustedes comentaron, ¿no? Y donde no se ha consolidado un vínculo. Ellos no tienen tan estructurado el aparato psíquico. Son pacientes, les denominamos preestructurales, porque su psiquismo no tiene la estructura, por ejemplo, que tendría un paciente neurótico, ¿no? En un paciente psicótico no hay estructuración psíquica, no hay un yo fuerte, no hay un super yo fuerte tampoco.
¿no? Prevalece el proceso primario, que es ese proceso como si fueran bebés. Entonces, cuando trabajamos con pacientes psicóticos, esquizofrénicos, el trabajo es arduo y es muy cansado, porque es como si estuviéramos trabajando con bebés de pecho, con bebés pequeños, porque ese es el nivel de funcionalidad, ¿no? Y aquí también quisiera romper con un estigma que se tiene mucho del origen de la esquizofrenia, ¿no? O del autismo. Habían unos términos para que se catalogaban a las madres, ¿no se acuerdan? Las madres refrigerantes o las madres esquizofrenizantes, ¿no? Eran términos muy despectivos porque no siempre es una condición para que se dé una cuestión de psicosis, ¿no? Entonces yo cambiaría esa palabra de cura por funcionalidad y adaptación. Muchas gracias, maestro. La verdad es que es bastante interesante la gama de respuestas que ofrecen. Llama la atención este asunto de lo preventivo, de la psicoeducación, de la adherencia al tratamiento que hace rato referían como un elemento crucial, ¿no? Para esta adaptabilidad o funcionalidad de la que habla el maestro, ¿no? Y en ese sentido, me llama la atención cómo es que en cuanto a lo que implica el abordaje, pues habla de una terapia génica, habla de una terapia farmacológica, habla del psicoanálisis, pero hace rato también puntualizaba en la teoría cognitivo-conductual como una opción también de lo más, digamos, usado en estos tiempos modernos. Y en ese sentido, independientemente de hablar de madre esquizofrenizante, que era como muy punitivo el planteamiento en el sentido de insinuar que eran como los culpables o los que digamos los que desencadenaban la psicosis. El hecho de plantear que tendría que existir un vínculo que implicara asumir por parte del terapeuta una función parental, ¿no traería consigo complicaciones? O sea, porque en sentido estricto, si asumimos que hay algo que está ocurriendo en la familia y que la adherencia al tratamiento no solamente tiene que ver con el hecho de presentarle una cuestión psicoeducativa en el sentido de que se adhiera el paciente, sino más bien, tal cual lo decía la doctora, ¿quién atiende a la familia? Porque he tenido la fortuna de estar en el psiquiátrico Cruz del Sur de Oaxaca, y parte de lo que nos hemos percatado es de que en efecto psiquiatría nada más prescribe los medicamentos porque es su función, y básicamente la función psicológica queda como en este asunto de la psicoeducación. Entonces, en ese sentido, pareciera que desde esta lógica de lo que implica el modelo biomédico, pues tendría que generarse un cuestionamiento. Justamente ahora se ha oficializado el asunto de la salud mental en el diario oficial de la Federación, pero están intentando migrar a un modelo comunitario, no un modelo biomédico, cosa que suena bastante interesante en el sentido de pensar en la interdisciplina o la transdisciplina. Entonces, en este sentido, ¿habría alguna consecuencia? O sea, en el sentido de nosotros desempeñar esa función parental en cuanto a lo transferencial. Bueno, no quiere decir que vamos a hacer la de papá o de mamá, Exacto, pero sí es una función, me refiero a la estructura y la organización, porque sabemos que el aparato psíquico, por ejemplo, la fortaleza yoica, te la da el principio de realidad. Entonces tú como terapeuta le indicas ese principio de realidad, ¿no? O lo validas al paciente, ¿no? Oye, por ejemplo, si un paciente te dice, oye, estoy dudando si estoy viendo un duende color verde ahí en la esquina, ¿no? Y tú le puedes dar principio y decirle, no, es que no, es que dudé si lo estaba viendo, ¿no? Entonces tú le reafirmas, no hay ningún duende verde ahí, sobre todo si ya está en un proceso de tratamiento farmacológico y psicológico, ¿no? Entonces de alguna manera le das ese principio. Entonces me refiero a esa función. Papá y mamá son funciones psicológicas desde el temprano desarrollo. Entonces si vemos la enfermedad mental desde los primeros años de vida, la esquizofrenia, la psicosis, estaríamos hablando de fallas entre el primer y segundo añito de vida, ¿no? Que son relaciones objetales importantes, porque son relaciones que organizan, en la crianza organiza
al cerebro, ¿no? Desde papá y mamá que te ponen un horario para comer, te ponen un horario para dormir, un horario para bañarte, un horario para acicalarte, para estar contigo, ¿no? Van organizando. Porque el bebé nace y nace desorganizado, ¿no? Duerme a la hora que quiere comer a cada rato. Entonces, mamá y papá van haciendo esa función de acompañamiento. Entonces es más bien como una analogía de lo que hace el terapeuta en la cuestión con un paciente psicótico. No le vas a interpretar, porque aparte no te va a entender nada. Y toda interpretación que no es entendible para el paciente puede ser incluso una agresión y puede desatar la agresión del paciente. Toda interpretación fuera de timing es una agresión. Entonces hay pacientes que pueden entrar en una crisis si tú le lanzas una interpretación. No estamos hablando de esa psicodinamia, no, sino hablamos de lo más básico, ¿no? De ese acompañamiento, de esa relación vincular que estás construyendo con el otro. O sea, hay que estar muy pendiente a la transferencia, que en un inicio con un paciente psicótico es masiva, todo lo que te da es masivo, ¿no? Y no hay nada de vuelta, no hay esa capacidad de feedback, no hay esa capacidad de organizar o pensar, mucho menos pensar en el insight, no hay esas capacidades. Entonces es como ir de a poco, ¿no? Como una especie de acompañamiento y psicoeducación del paciente, validando lo que él va logrando. Okay, ¿no? perfecto. Sí, sería. Ok, maestro, muchas gracias. Vamos a proceder a la siguiente pregunta. Esta pregunta está dirigida para usted, doctora Liliana. ¿Cuál es el índice de prevalencia en México y qué políticas públicas o programas existen para resguardar la salud mental en personas diagnosticadas con esquizofrenia? Bueno, tomando el comentario de nuestro psicólogo aquí, México ha cambiado las políticas públicas en atención de la salud mental y sobre todo Chiapas, que ha sido pionero en esos cambios. El Estado ha sido protagonista en los cambios en las políticas. Cuando hablamos de ese cambio en la dinámica, las políticas públicas en México desean que el paciente no sea abandonado e institucionalizado en un centro psiquiátrico. Porque por eso es que se empiezan a cambiar las normas y el funcionamiento. Y de hecho, para las personas que trabajan en el área de salud, ya saben que los niveles de atención con respecto a cómo referir pacientes en la atención ha cambiado. Todo en función de que el paciente no permanezca en una institución psiquiátrica y sea abandonado por la familia. Porque cuando hay un brote, cuando hay una crisis, el paciente debe ser atendido, estabilizado y no dejado, sino devuelto a la familia. Y la familia tiene que integrarse al programa farmacológico, a las terapias grupales, individuales. Y donde pues se dice la literatura que la terapia cognitivo-conductual es la que mayor éxito ha tenido, y no solamente en los trastornos mentales como esquizofrenia, depresión y bipolaridad, sino también en el trastorno de hiperactividad con déficit de atención y autismo, porque es cuando es una terapia de confrontación con el paciente, no es confrontación de llevar la contraria, sino de asumir una acción y una consecuencia, que vea su propia realidad. En cuanto a la salud mental, hay unas cantidades de acciones que el Estado aplaudo por lo que hace México, porque hasta protege al paciente suicida. Hay el Código 100, hay un número de emergencia en México donde la persona puede llamar y puede estar solicitando esa atención de contención psicológica, y donde inclusive es la norma que cualquier profesional de la salud, psicólogo o cualquier otra persona que esté en contacto con alguien que ha tenido una ideación suicida, sea una señal de alarma. De hecho, lo que sería la coordinación de atención de salud mental en nuestro estado presenta servicios en los cuales cuando se ven las ideaciones suicidas, se escuchan, deben activarse todas los red flags y las luces rojas en la familia y en la escuela. Se desea inclusive desde las instancias gubernamentales que se hagan preguntas claves, como por ejemplo, si se desayunó hoy, también preguntar, ¿tuviste una ideación suicida? ¿Has pensado en el suicidio alguna vez? Y son 3 preguntas básicas que se hacen. Y cuando al menos se responde con una afirmativa, eso es una red flag
o una bandera roja. México también tiene cifras importantes con respecto a la incidencia de enfermedades. No podemos decir que es una incidencia muy alta, pero sí más de 500,000 de mexicanos están afectados por la esquizofrenia. Quizá para otros dirán, contra la población que hay en todo México no es grande, pero imagínense más de 500,000 de personas afectadas y las familias que suman a ese 500,000 es un poco más. Por lo tanto, no son minoría. No son minoría para no preocuparse. Es una minoría que no tiene voz y que sí necesitan que toda la sociedad se unifique para que ellos puedan también ser incluidos. Cada vez que vemos una persona en situación de calle, aventado en el piso y con una botella de plástico, es una persona que simplemente se le ve como un alcohólico. Ese alcohólico es una persona con esquizofrenia, muy probablemente, porque ha perdido total contacto con la realidad. Porque usted no se explica, porque una persona que tenga familia, porque muchas veces he tenido la oportunidad de observar y ver las dinámicas del alcohólico, ¿cómo se explica que abandone hijos, esposa y familia para tirarse en la calle? Para una persona que está estructurada mentalmente no tiene sentido, pero para él sí. Porque de hecho, estos pacientes regresan a la casa cuando están muy mal y cuando se estabilizan vuelven a la calle, porque ese es su sitio. ¿Cómo podemos interpretarlo? No hay manera de interpretarlo, porque nosotros no podemos darle el porqué, sino el para qué de lo que hacen. Entonces, todo lo que podamos hacer, sobre todo las instituciones que se trabajan en salud mental, es importante. Los pacientes tienen adhesión al tratamiento porque el Estado garantiza los fármacos. Sí los garantiza. Un paciente puede estar inscrito dentro del Hospital de San Agustín y en San Agustín, con los psiquiatras que están allí, que los conozco, son de todo mi aprecio, son profesionales maravillosos en la atención. Solo que las familias también tienen que estar dentro de ese cambio del paradigma de la salud mental. Gracias, doctora. Voy a proceder con la última pregunta. Esta va dirigida para los tres. ¿Qué es lo que se puede esperar de un tratamiento integral en pacientes con esquizofrenia para poder afirmar que el paciente está curado, adaptado o es funcional? ¿Empiezo yo? Muy bien. Ahí lo que me faltó agregar es la psicoterapia sistémica, que también es muy buena para la familia, ¿no? Eso creo que es lo que hace falta muchas veces en las clínicas de salud mental o en los hospitales psiquiátricos, especialistas en el área de psicoterapia familiar o psicoterapia de pareja, que puedan, porque recordemos que el paciente esquizofrénico pues también a veces tiene una familia, tiene una pareja, ¿no? Entonces ahí hacen falta especialistas en esas áreas para trabajar justamente la relación vincular que se establece con el paciente, ¿no? y el entorno donde él se desarrolla, ¿no? ¿Por qué vuelve a la calle? Porque seguramente no encuentra en la familia como ese vínculo, como esa relación importante, profunda, que ayude a su aparato psíquico a volverse a reestructurar. Entonces ahí me parece que la psicoterapia de familia y la psicoterapia de pareja también son un pilar importante, como esta manera también de integral de trabajar con el paciente con esquizofrenia. Gracias, maestro. Sí. Desde mi perspectiva, el paciente curado, digamos, sería aquel paciente estable, ¿no?, en la sintomatología psicótica, pero más que ello, funcional, ¿no? O sea, esa es la apuesta, ¿de acuerdo? La reinserción académica, laboral, social, la inclusión. Ese sería como, desde mi perspectiva, la parte como de hablar de alguien curado, ¿no? Como simbólicamente, ¿verdad? Hay otro aspecto muy importante, hablando justamente de algunos aspectos sobre la depresión, es recordar que todos los profesionistas tenemos que estar también preparados para abordar justamente el tema de suicidio, ¿no? Los profesionistas en salud, debido a que particularmente en esquizofrenia hasta el 4% se van a suicidar, ¿no? O sea, es una cifra pues alarmante, ¿de acuerdo? Además de que prácticamente el
60% de los pacientes con esquizofrenia pueden cursar con depresión. Entonces, en ese sentido, también es importante abordar con ellos, no solamente de los síntomas psicóticos, sino también de cómo afecta, de la forma de cómo ha afectado su vida afectiva, ¿no? Entonces, eso también es algo importante de mencionar. Gracias, doctora Glenda. Doctora Liliana. Bueno, yo para cerrar, ¿verdad? Así es. De acuerdo con todo lo que dicen, me parece un staff de profesionales excelentes y estamos haciendo una labor maravillosa porque estamos conectando con otros y esos otros van a conectar con información. Una persona no puede decir que está curado porque la diabetes no se cura como la hipertensión, pero si está controlado, sí. El control implica el que la persona también pueda ser insertada. Pero ¿qué hago si me quiero insertar y no me aceptan? Porque temen de que como soy esquizofrénica o esquizofrénico, pueda tener un brote, pueda lastimar a alguien. Entonces, digamos que para que ellos sientan esa cohesión relacional, la sociedad también tiene que cambiar el estigma de la salud mental. ¿Dónde comienza esa limpieza del estigma? Que aceptemos que así como vamos al médico porque tenemos una condición de un virus o porque tenemos una condición en la columna, también es normal que podamos ir a terapia. Que cada vez que vamos a un psiquiatra no nos digan qué problema tenemos o qué mal funcionamiento para que nos vamos a ir a una persona que solamente ve locos y locas, ¿verdad? Y que nosotros tenemos derecho a tener un terapeuta que nos apoye en los procesos individuales. Y eso es fundamental, eso es salud mental. Y así liberamos el estigma de la salud mental. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a proceder con el momento de las preguntas. Así que, pues adelante. Muchas gracias. Va la primera pregunta de Iliana Vivar. ¿Qué hacer cuando el paciente no reconoce que necesita el tratamiento bajo el argumento de que está bien, que no está enfermo? ¿Quién quiera responder? Adelante, doctora. Vuelvo a repetir, ¿qué hacer cuando el paciente no reconoce que necesita el tratamiento bajo el argumento de que está bien, que no está enfermo? Claro. Bueno, sí, es complicado ese esquema y frecuente. Sin embargo, me parece que en primera instancia es importante un acercamiento desde la empatía, ¿verdad? Un acercamiento desde la comprensión de que considerar que las ideas, ¿no? Que yo estoy percibiendo no son reales y que me lo digan de forma abrupta en un primer contacto, pues evidentemente me voy a poner a la defensiva, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que algo quizás como una estrategia sería invitar al paciente con profesionistas de psicología, ¿no? A alguien, o en este caso conmigo, con psiquiatría, pero siempre desde la empatía, ¿de acuerdo? Desde una plática, una charla, ¿no? Como para poder, desde la manera empática, poder comprender sus síntomas, no confrontarlo, ¿no? Desde una primera cita. Y en ese sentido, irlo como, digamos, enganchando, ¿no? Haciendo como, más que nada, como ese rapport, ¿no? Exactamente, como ese vínculo, ¿de acuerdo? Para que poco a poco podamos ir haciendo comprender que quizás la sintomatología, el cómo está afectando su funcionalidad, no es del todo adecuada, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, más o menos por ahí entra. Perfecto, Esa sería doctora. mi. Muchísimas gracias. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando se presenta un alumno de edad primaria o secundaria con este tipo de estructura? ¿Cómo responder pedagógicamente? ¿Quién quiera responder? No hay manera de responder pedagógicamente, sino con contención psicológica dentro de la escuela. Yo pienso, y es mucho de lo que yo he platicado cuando puedo visitar algunas escuelas, que los docentes no están preparados para una neurodivergencia. Porque la neurodiversidad es un término, la neurodivergencia es otra. La neurodivergencia son todos los pacientes que ya tienen su diagnóstico y tienen un estilo de vida.
La persona esquizofrénica es una persona neurodivergente con un estilo de vida muy complejo y que tiene muchas falencias. La esquizofrenia tiene como dolor que te ataca en las primeras etapas de tu vida productiva. Nace contigo, está contigo, pero te toca la puerta en el momento donde empiezas a tener novia, novio, donde te empiezas a enamorar, donde estamos pensando en una carrera, en un futuro, y de repente los papás dicen, se cierra en su cuarto, se aísla, ya no quiere hablar con nadie, es autismo. Y yo digo, no, eso no es autismo, porque esto no da de repente. El autismo es una condición del espectro en la cual los problemas de la sociabilización y la comunicación se dan desde que empieza a interactuar. Pero esos cambios tan radicales de comportamiento, de aislamiento, de signos de depresión que las personas asumen como que te quedas en la cama, no te quieres bañar, no quieres levantarte, eso no es depresión. Yo puedo estar muy bien presentada y como en una conferencia lo dije en el Hospital Gómez Maza, la sonrisa detrás del dolor. Una persona puede tener una gran sonrisa y tener un episodio depresivo. Solamente hay que verle el color de piel, el brillo del cabello, que se pierde totalmente, la piel se ve totalmente acartonada y los labios se parten. Inclusive hasta las mujeres en el periodo menstrual lo cambian. Hay mujeres que pasan con amenorrea hasta 2 meses por la depresión. Entonces, mucho hay que educar a la población y sobre todo en el contexto escolar, porque hay que hacer contención. No podemos pedir a todas las escuelas que tengan unas unidades de atención, pero sí que estén adecuados los maestros para los que son las señales de alarma para estas personas que están dentro de la neurodivergencia. Muchas gracias, doctora. Bien, uno de los objetivos que buscamos con este programa es dejar recomendaciones sobre el tema que abordamos durante cada programa, ya que muchos de los que nos ven pueden ser personas relacionadas con el tema, pero muchos otros quizá es la primera vez que escuchan del tema. Por ello nos gustaría que pudieran comentarnos algunas recomendaciones para el público que nos ve en esta tarde. Así que, adelante. La primera es que vayan a psicoterapia, ¿no? Independientemente si tienen un enfermo esquizofrénico, tienen una bipolaridad, una depresión, un TLP, ¿no? Siempre que busquen ayuda psicoterapéutica es conveniente, bueno, y también la ayuda psiquiátrica, ¿no? En muchos casos. Gracias, maestro. Doctora. Mi mayor recomendación por experiencia, cuando la persona pide ayuda y está en terapia, es la persona que está en terapia, no la familia. Y eso hace un par de aguas bastante profundo, porque la persona trata de cambiar. Si la familia no va a terapia, el paciente no va a progresar bien jamás, porque esa parte de la función ejecutiva, de toma de decisiones, de resiliencia, no la desarrolla por sí mismo. Entonces, si no tiene no red de apoyo, sino una familia que también está intervenida, no va a lograr nada. Las personas que tienen dificultades para afrontar la vida y piensan que muchas veces es mejor suicidarse que afrontar, ya es una señal de alarma de que sí necesitamos ayuda. Y nunca recomendaría decirle a una persona, lucha, que eres fuerte, echa para adelante, que eres una mujer resiliente, porque eso deprime más, porque el cerebro está apagado. Y cada vez que me dicen soy fuerte, no me siento así, me siento totalmente desconectada entre lo emocional y mi cuerpo y lo que dice el otro. Entonces, en esa recomendación, la empatía es maravillosa. La empatía no es colocarme en el zapato del otro, porque a mí me encantan los zapatos de tacón alto y a otro no. Y yo tengo una talla y usted tiene otra. La empatía es que yo pueda comprender que el otro tiene una condición, una diversidad distinta a la mía y que jamás podré decir te comprendo, pero sí te acompaño en este momento difícil que estás pasando. Perfecto, doctora. Gracias, doctora. Bueno, y mi recomendación sería aprender a escucharnos, aprender a reconocer que podemos llegar a cursar quizás con síntomas depresivos, con síntomas de ansiedad, porque
el primer paso para comprender a mis seres queridos, como por ejemplo en este caso comprender, acompañar a un familiar con esquizofrenia, sería en base a la capacidad que tengo yo, primero para escucharme, para atenderme, para comprenderme. Porque si no es así, va a ser muy difícil poder acompañar al otro. Gracias, doctora. Pues muchas gracias. Estoy seguro de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Para finalizar, me gustaría pedirles que dirijan algunas palabras para despedir nuestro foro. Vive y deja vivir. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de su agrado esta plática. Gracias. Para mí es un honor compartir esta mesa con tan distinguidos profesionales de la salud mental. Y bueno, mañana es un día de fiesta, ¿no? Y ojalá esta charla llegue a mucha gente que quizás pueda servirle de orientación, ¿no? Para saber que hay otras alternativas. Gracias, maestro Héctor. En agradecimiento por su invaluable participación, queremos hacer entrega de este diploma como reconocimiento a su destacada labor. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y enriquecer este espacio con su presencia. Procedo a la entrega del diploma. Para la médica genetista Liliana Casanova Borjas, por su valiosa participación como ponente en el foro con el tema esquizofrenia, identificación e intervención integral, dentro del marco de la Jornada por la Salud Mental, Perspectivas y Abordajes en Psicopatología, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 9 de octubre de 2024. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en esta prestigiosa institución universitaria y acompañada de unos profesionales que me ha fascinado esta plática, que se nos fue el tiempo muy rápido. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahora procedo con la doctora Glenda Fabiola Hernández Juárez por su valiosa participación como ponente en el foro con el tema esquizofrenia, identificación e intervención integral dentro del marco de la Jornada por la Salud Mental, Perspectivas y Abordajes en Psicopatología, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 9 de octubre de 2024. Muchas gracias. Maestro Héctor López Trujillo, por su valiosa participación como ponente en el foro con el tema esquizofrenia, identificación e intervención integral dentro del marco de la Jornada por la Salud Mental, Perspectivas y Abordajes en Psicopatología, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 9 de octubre de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados, les agradecemos por aceptar la invitación a esta Jornada por la Salud Mental, Perspectivas y Abordajes en Psicopatología. Ha llegado el momento de despedirnos y en nombre de la comunidad IEXPRO queremos darles las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy. Recordando que si quieren saber más información sobre los temas que hemos abordado anteriormente, podrán encontrar los videos en nuestras distintas redes sociales. Además, les recordamos que el día de mañana tendremos nuestro siguiente evento, el cual es un estudio de caso. Tenemos que hablar de Kevin. Estudio de caso del trastorno antisocial de la personalidad. Inscríbete al WhatsApp 961-186-6355. Sin más, deseo que pasen una feliz tarde. Gracias. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos.